Ok, entonces, hoy día, ¿cuánto estamos? A 10 de junio. 10 de junio, y lo que vamos a ver tiene relación con esto que hacemos todos de distintas maneras, que es la necesidad de acusar, de exponer a alguien que hizo algo que probablemente no esté bien o no nos haya gustado y que de alguna manera nos afectó. Bien, hay personas que señalan con el dedo a otra por un sentido de justicia, ¿ya? La primera razón por la cual acusamos a alguien es porque ha ocurrido algo injusto. Entonces, señalamos aquello que parece incorrecto. eh, Necesitamos que se produzca una reparación o una protección frente a futuras injusticias, es decir, queremos que alguien cambie, modifique, actualice, pida disculpas, reconozca, es decir, el sentido de justicia podría ser la primera causa que nos motiva a querer acusar a alguien que ha hecho algo. Am, no es la única causa. A veces estamos acusando para protegernos a nosotros de algo. Si alguien está robando, si alguien está haciendo otra cosa ilícita y nos puede meter en problemas, necesitamos acusar eso porque obviamente es una manera de prevenir, ¿ya? Es una forma preventiva de lo dejo en evidencia por si ocurre algo, no quiero estar involucrado en este tema. Algunas personas necesitan acusar eh, como desde su rabia y desde su dolor en un acto de venganza. Es decir, como no puedo enfrentar esta situación porque me ha herido, me ha dañado. Entonces, el acto más inconsciente que podemos tener desde nuestra rabia y desde nuestro dolor, no buscamos corregir la situación, pero sí buscamos castigarla. Entonces, voy y acuso la situación o expongo a alguien con el propósito de que mi emoción, que obviamente no está resuelta, y si la persona con quien no he resuelto no asume, por último, que se sienta humillada o herida de mi parte porque la estoy exponiendo. Entonces, puede ser que la acusación provenga de la necesidad de vengarnos, ¿ya? Y eh, vengarnos en la energía de guardián es sacar la ira. O sea, no se considera negativo, pero eh, no es la mejor manera de enfrentar, obviamente, ¿ya? Ya, si estas dos son las primeras, hay personas que necesitan acusar porque necesitan validarse. ¿Y cómo nos validamos? Yo hago las cosas bien, él no hace las cosas bien. Entonces necesitamos reforzar nuestra identidad frente a los demás. Como yo, la persona correcta, acá la persona incorrecta, por eso que la estoy acusando. A veces acusamos a otros para desviar las responsabilidades. No queremos sentir culpa. Es más fácil señalar al otro, yo no lo hice, fue él. En el caso de los niños, acusan a alguien para evadir responsabilidad. Y yo creo que todos cuando niños, cuando hicimos alguna travesura, nos vimos expuestos a que nos pudieran castigar y para que no nos castigaran, acusábamos al hermano. Entonces, acusar también puede ser que sea solo para evitar responsabilidades. Si no tenemos herramientas emocionales, si algo nos incomoda y no sabemos dialogar o resolver, la solución es ir a acusar. Entonces, esto de andar acusando tiene sentido, por lo menos desde el punto de vista energético. Eh, Vivimos en una sociedad donde se valora más cuando encontramos al culpable. Es loco esto, ¿ah? Pero en vez de entender el que fue lo que causó algo, el que lo que provocó algo, a nuestro sistema social le interesa más que identifiquemos quién tiene la culpa, ¿ya? Porque en el fondo lo que queremos buscar detrás de esa acusación es un castigo, ¿ya?
Si hubieran heridas no sanadas del pasado, muchas personas acusan con dureza lo que han vivido porque no se sintieron escuchadas o porque no se sintieron defendidas cuando lo necesitaron. Entonces, acusar es una forma inconsciente de ir a reparar el momento en el que no me defendí. Entonces, podría yo estar acusando a alguien porque viví o hice algo en el pasado que la única manera de repararlo es que lo que yo viví o lo que yo hice necesito que otro también lo viva. Entonces, es como traspasar. Quiero que el otro sienta o viva lo mismo que yo. Al acusar, eh, hay personas que sienten que recuperan el control de una situación porque como yo no fui, allá está el culpable. Entonces, esa es una manera de tomar algunas prevenciones. Pero en el fondo lo que estamos haciendo ahí es controlar. A veces somos tan competitivos, y esto puede ser a nivel jerárquico, en un trabajo, en la familia, en la escuela, que aprendemos a vivir señalando los errores ajenos. Es como no, como no nos validamos a nosotros, y una manera de mostrarme como una persona buena, que hago lo correcto, entonces, como no estoy destacando por ser bueno y por ser correcto, parece que nadie me está viendo, pues estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué nadie me está diciendo, oye, qué bien que lo estás haciendo? Como no hay reconocimiento, entonces necesito empezar a identificar quiénes no están haciendo lo correcto para hacer la comparación inconsciente. Es decir, voy, acuso, porque en la medida que estoy acusando, muestro al otro que está haciendo algo mal y mírenme, yo estoy haciendo las cosas bien. Eh, algunas acusaciones tienen que ver con el querer pertenecer. Es decir, a veces acusamos en modo comparación. Entonces, cuando queremos pertenecer a un lugar, acusamos a alguien para decir, no soy igual que el que está allá. Entonces, me quiero igualar con el grupo al que quiero pertenecer. Entonces, en esta búsqueda de pertenencia, ya allá están los que se visten de negro, nosotros somos los que nos vestimos de blanco. Entonces, es una manera de acusar al que se viste de negro es para que se den cuenta que yo me he visto de blanco. Otras veces acusamos por proyecciones, ¿ya? Cosas que no me gustan de mí, cuando reconozco a una persona que miente y yo miento, pero yo no soy capaz de reconocer que yo miento, entonces es más fácil decir, esa persona miente. Entonces, cuando hacemos proyecciones inconscientes, estamos aplicando ley espejo. Inmadurez emocional, es decir, no todos tienen la madurez para expresar un desacuerdo. Acusar se vuelve la manera más inmadura que podamos apelar, pero también es la única que encontramos como para salir de una situación. Eh, hay personas que acusan por creer, por superioridad moral. En el caso de las personas que se involucran mucho en la espiritualidad o en la religión, y son estas personas que después de haber vivido procesos difíciles y ahora se enmendaron su camino, yo antes tomaba alcohol, bebía en la calle, entonces ahora, gracias a, en este caso Dios, Jesucristo, he dejado de beber. Entonces, tú, pecador que estás bebiendo, deja de beber y cambia tu vida. Entonces, aparece en el inconsciente la acusación que viene desde la superioridad moral. Como yo hice algunos cambios en mi vida y he mejorado, quiero que los demás, por mi ejemplo, tengan también, sientan que tienen la oportunidad de crecer y transformarse. Hay personas que acusan solamente porque necesitan vomitar su frustración. Entonces, es como, dicen todo, todo, todo sin filtro, porque de esa manera estoy escapando de lo que yo no soy capaz de resolver. Entonces, volvemos de nuevo al inicio de esta necesidad inconsciente de eh, reconocer que yo he actuado bien y acá hay alguien que ha actuado mal. El tema es que normalmente acusamos frente a una situación específica. Pero si miráramos nuestro historial de vida, nuestro historial de vida está lleno de errores, entonces muchas veces hubo muchas situaciones donde también pudieron habernos a señalado con el dedo, eh,
pero no, a veces no nos acusaron, o si sí lo hicieron. Como les decía antes, necesito recrear la experiencia en otro, porque no ser solo el único. A veces la necesidad de acusar viene de nuestra impotencia. Entonces, si hay una autoridad abusiva, alguien en el trabajo que tiene un comportamiento de un poder mal ejercido, entonces esta impotencia que me genera que este jefe sea maltratador, necesito denunciar que este es un mal jefe. ¿Ya? Hay gente que acusa por patrones familiares. Es decir, vivimos en una familia donde todo el mundo se andaba acusando, entonces entendimos que acusar forma parte natural de. Cuando en el caso de los niños dijimos que le tenían miedo al castigo, esto también ocurre en la versión adulta. Eh, como si no lo acuso, puede que me culpen a mí. Esto, o sea, un niño acusa para evadir responsabilidad, pero un adulto podría estar acusando por miedo a un posible castigo. Entonces, hay personas que acusan porque es la única manera de sentirse visto o sentirse escuchado. Es como si denuncio algo que está pasando, por fin voy a tener a alguien que me está escuchando. Están las transferencias, que hicimos una charla de transferencias, de cómo transferimos situaciones que cuando las estamos contando, descargamos en otra persona nuestra rabia, nuestra frustración. El que nos escucha termina con toda esa energía negativa y esa energía negativa que el otro va escuchando, finalmente llega por incomodidad y entonces ahora necesito acusar al que me vino a contar su problema. Este otro que vino, esta otra señora que vino a contar aquí todo, trajo todos sus problemas. Entonces, ya, por haber escuchado una situación que no quería escuchar o de la cual yo no quiero ser partícipe, ahora yo necesito acusar al que vino a acusar. Entonces, es muy loco lo que estoy diciendo, pero en el fondo eh, aquí es donde nos movemos, ¿ya? Hay personas que sienten como misión personal el corregir el mundo, ¿ya? En el caso de la gente que se mete a la espiritualidad, obviamente, caemos en esta sensación de que si estamos haciendo las cosas bien, entonces obviamente hay que empezar a denunciar a todos los que están haciendo las cosas mal porque queremos cambiar el mundo. Es como esa misión inconsciente. Ahora, la más interesante de todas es nuestra incapacidad para enfrentar directamente una situación. Es decir, no hemos sido preparados para expresar de forma directa a la persona que nos incomoda aquello que nos hace sentir mal o que nos provoca el conflicto. Ahora, si tuviera la capacidad de enfrentar y al enfrentar el individuo parece que no le interesa mi punto de vista y se expresa como que le da lo mismo, aquí nos pasamos a otra área que es que ya no solo necesito acusar, sino que ahora se agrega mi necesidad de tener la razón. Entonces, voy y confronto al individuo. O sea, primero es acuso porque no sé enfrentar al personaje. Entonces, si mi papá me reta, mi papá me castiga, mi pareja me castiga, mis hijos me castigan, cuando yo siento que tengo a los agresores ahí al frente y yo no sé enfrentar a estos agresores, entonces de aquí viene mi primera acusación, decir, los acuso, ¿no es cierto? Pero cuando soy capaz de enfrentar y enfrento a mi padre, enfrento a mi madre, enfrento a mi pareja, enfrento a mis hijos, enfrento al vecino, enfrento al jefe, y tengo la capacidad de confrontar directamente, pero la persona a la que voy a confrontar, le digo, tú, papá, fuiste un mal padre. Y mi papá dice, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a ser mal padre? ¿Quién te pagó la universidad? ¿Quién te pagó los estudios? ¿De qué estás hablando? No acepto tu comentario de haber sido un mal padre. Si le reclamo a la madre, fuiste una mamá muy fría, tú no me quieres, y la mamá dice, no, ¿y a ti qué te pasa?
Yo te preparé la comida, te llevé a médico, fui a tus reuniones, no te faltó nunca un plato de comida, tu pieza estaba ordenada. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo me dices que no te quiero? Entonces, cuando estos personajes se expresan y no validan lo que yo estoy acusando, que se lo estoy diciendo a su cara, mi necesidad de tener la razón me hace volverme cagüinero. Es decir, ¿de dónde viene? Cagüinero en Chile significa la persona que lleva una información a un lado y a otro lado y a otro lado y no para, no puede dejar de hablar de ello. Entonces, el cagüinero lleva información de esta historia, de esta historia, de esta historia, es decir, es el que va recogiendo historias no resueltas para empezar a comunicarlas. A esto también le llamamos chismes, denuncias o indirectas, es decir, eh, situaciones que no se han podido confrontar directamente cara a cara de forma madura y adulta. Entonces, como el desgraciado le dije a mi pareja que me dolió su infidelidad, su traición, y él le da lo mismo, porque dice que lo hizo, lo acepta, o etcétera, y no me conforma su razonamiento, entonces voy y necesito ir a validarme a otro lado. Entonces llamo a mi amigo, llamo a mi amiga, llamo a mi mamá, llamo a mi hermana, cualquier otra persona que cuando yo le cuente lo que viví, yo hice lo correcto, el otro no, la persona tiene que validarme. Y aquí viene la parte interesante de esta historia. ¿Por qué necesitamos que nos validen nuestros argumentos? ¿Por qué no nos conforma el hecho de decirle al otro, lo que hiciste me dañó, lo que hiciste me afectó y me duele mucho aún? ¿Por qué necesito que el otro diga, ay, pucha, sí, lo siento, disculpa? Esa necesidad de, y aquí es donde se mete el ego. El egocentrismo es el que nos hace sentir yo que hice lo correcto, tú que actuaste mal. Me merezco una disculpa, merezco que me pidas perdón. El egocentrismo que todos tenemos, y es que no podemos negar que lo tenemos, es el que nos hace ir en esa búsqueda de tener la razón. Queremos tener la razón. La razón por la cual no paramos de hablar de un tema es porque necesitamos ir a validar que yo tengo razón y que el otro no está asumiendo. Y que por rabia o por molestia, cuando ya me di cuenta que no me pescó, no me tomó en cuenta, no validó lo que yo quería decir y no fue capaz de asumir como yo quería, no lo hizo con un disculpa, con un perdóname, yo no lo había arrodillado. Por eso mi ego es yo superior a ti, yo lo hago bien, tú lo haces mal. Aquí es donde entra este conflicto, digamos, es interesante. Yo digo interesante porque si renunciáramos a la necesidad de tener la razón en una confrontación y nos conformáramos, más que conformarse es aceptar el hecho de que lo que yo necesitaba era que tú supieras cómo yo me sentí. Entonces vengo a decirte que esto que tú hiciste me ha dañado de esta forma, me hirió. Y me conformo o acepto el hecho de que ya te comuniqué, que estás enterado, estás al tanto de que esto me hirió. Pero si tú actúas como que mi herida te da lo mismo, entonces de ahí nace el sentimiento de venganza que mencioné al inicio. Es decir, necesito vengarme porque no se está poniendo en mi lugar, no está asumiendo el daño que me hizo y yo quiero que reconozca que me hizo daño, yo quiero que se me pida perdón y se disculpe por el daño que me ha hecho. Entonces mi ego de superioridad, yo lo hice bien, tú lo hice mal, me lleva a la irremediable venganza de exponer esta situación frente a todo el mundo. Eh, a veces tenemos la capacidad de enfrentar las cosas cara a cara, a veces no, pero las veces que enfrentamos las cosas cara a cara, lo que buscamos es querer tener la razón. Si las personas renunciaran a querer tener la razón y aceptaran el hecho de que con comunicar al otro lo que yo viví, eso es suficiente, ojo, es suficiente para no enfermarse. Si yo insisto en que el otro me tiene que pedir disculpa y tiene que reconocer que falló, ojo con los hijos que le tienen cuentas a los padres. Entonces,
lo que les hace pensar que sus padres le deben disculpas es su ego de sentirse superior o de creer que yo he actuado bien, no he hecho nada malo, pero tú sí. Si aceptáramos el hecho de que nuestros padres no tenían herramientas para aceptar que no lo hicieron bien en determinado periodo del tiempo, no necesitaríamos tener la razón, comprenderíamos la posición de papá y mamá que no actuaron bien. Yo les comunicaría que yo no me sentí bien con la forma en que me educaron o cómo actuaron frente a determinadas situaciones, pero por el solo hecho de haberle informado, que ya sepan cómo yo me sentí, ahí en la energía termina todo. Ese es el momento en el que el conflicto se termina. Pero si aparece el ego va a insistir en querer tener la razón, va a insistir en ser validado, va a insistir en... Y aquí es ese mismo ego lo que hace que las personas se enfermen. Cáncer de tiroides, cáncer al páncreas y otros tipos de cáncer están asociados a la necesidad de tener la razón. Es decir, ¿existe un ego emocional, un ego espiritual? Sí, sí existe. Romper con este ego implica ser consciente de que se termina mi dolor o el espejo que se produjo en este conflicto cuando yo comunico el cómo me sentí. Comunicar el cómo me siento es suficiente. Si yo le digo a una hija que su comportamiento me hirió, me hizo sentir mal, con el solo hecho de haberle comunicado que me hizo sentir mal, hasta ahí termina la emoción. Hasta ahí, ese es el límite de la emoción. La mente y la necesidad de tener la razón es lo que podría llevar a una persona a que se enferme. Sensaciones que podría provocar el querer tener la razón. Angustias, fatigas, arritmia, dolores de cuerpo, dolores de espalda, problemas en la rodilla. Es decir, a nivel físico se podrían empezar a generar una cantidad de situaciones que todo va a tener relación con esta necesidad de tener la razón. Y ahora, más interesante aún, ¿es posible que yo herede de algún antepasado una necesidad de haber tenido la razón de mi ancestro? Que mi mamá quiso tener la razón, que mi papá le fue infiel. Y esa necesidad de mi mamá de ser validada en que acusemos al papá porque fue infiel, esa necesidad de ir y denunciar es lo que finalmente se va a convertir en una posible enfermedad. Entonces, con informar que el papá fue infiel ya es suficiente. Querer buscar justicia o castigo es lo que va a llevar el conflicto a una enfermedad, sobre todo si el papá al otro lado reacciona como si nada grave, pues si yo no estaba enamorado de esa mujer, yo solamente eh, eh, cometí un error una vez y él lo considera así como, casi como un detalle, pero es eso, la necesidad de tener la razón, de que el otro no se ponga en mi lugar. Por eso la empatía es peligrosa. Porque la empatía genera esa creencia de que el otro tiene que sufrir como yo sufro, tiene que sentir como yo sentí, porque si no me comprende desde mi dolor, entonces no vale. Y por eso esto es peligroso. Esta situación además va a generar una desalineación energética, que genera agotamiento, genera estrés, genera sensaciones de miedo. La El inconsciente es capaz de tomar esta información no resuelta para convertirla en problemas futuros. Es decir, volvemos a repetir el patrón si no suelto. Es decir, esta necesidad de juzgar, de acusar, de proyectar, automáticamente nos está diciendo que el alma se desconectó de su centro, que ha hecho una conexión de juicio que le pone en una posición de superioridad y esta posición de superioridad es falsa.
es simplemente una inmadurez del alma. Y en esta inmadurez del alma, la persona no estaría asumiendo también su responsabilidad. En el caso de un conflicto de padres o de hijos, el conflicto es entre padres e hijos, es decir, dos personas. En la pareja es lo mismo. Para que exista una acción y una reacción, una causa y efecto, es decir, para que alguien haya cometido un error, el otro tiene que haber entregado material para que ese error se materialice. Es decir, decimos que en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales, los conflictos no nacen solo de un lado, nacen de dos lados. Entonces, hay alguien que entregó material para que se produjera un evento y esta incapacidad de asumir tu parte es la que te hace sentir que tú lo hiciste bien y el otro lo hizo mal. Pero en la realidad es que ambos lo han hecho mal y cada cual es responsable solo de su parte. No, no somos responsables de la parte del otro, solamente de nuestra parte. Entonces, si me hicieron daño, para que me hayan hecho daño, por alguna razón que yo desconozco, no me di cuenta, lo permití. Para que yo sea el que daña, si yo hice daño, yo tengo una parte de responsabilidad, pero para haber hecho daño existe otra situación que explica de dónde viene el por qué hice daño. Entonces, si lo heredé de mi papá, lo heredé de mi mamá, lo heredé de los abuelos, o lo creó la misma persona que lo está viviendo, da lo mismo. El abuelo tendrá que hacerse cargo de lo suyo, el papá y la mamá de lo suyo, yo de mí, mi pareja de lo suyo, los hijos de lo suyo, y cada cual solamente es responsable de la participación que tuvo. Es decir, no importa si eres víctima o si eres victimario, tienes un rol y una posición y tienes que asumir la tuya. ¿Cuál es la que te tocó? ¿Te tocó ser el victimario? Asume tu posición de victimario. ¿Te tocó ser la víctima? Asume tu posición de víctima. Y si asumimos nuestras posiciones y sacamos esto de la cabeza, automáticamente viene la liberación. Y es la liberación lo que permite que el evento no se repita nunca más. Entonces, cuando hablamos de herencias ancestrales, hay algunos descendientes que vienen a recrear el conflicto, porque lo que no resolvió nuestro antepasado, lo va a tener que resolver el siguiente heredero. Entonces, la pregunta correcta ahora es, ¿qué pasaría si la persona se atreve a la confrontación directa y, ojo, no está esperando tener la razón, solamente está dispuesta a la confrontación? Si la persona está dispuesta a la confrontación, aparece por primera vez la madurez emocional. Se confronta de manera directa, es decir, muestro mi incomodidad, describo con palabras lo que yo viví, me hago cargo de mis emociones de víctima o de victimario, en el caso de los verdugos, y cualquier posición desde los diálogos, yo como victimario podría decir, tienes razón, lo hice, fallé. Y decir fallé o lo hice es aceptar. Hay personas que desde su ego no les basta con que uno diga fallé. Las personas en su egocentrismo necesitan, ya, pero agrégale, por favor, agrégale que una disculpa, agrégale el perdón, porque si le agregas la disculpa y el perdón, entonces estás reconociendo que tú estás en una posición inferior y yo recibo satisfactoriamente que estoy en una posición superior porque obvio yo hice lo correcto, obvio tú hiciste lo incorrecto, entonces tienes que darme ese crédito de sentir que yo actué de manera correcta y tú no. Entonces, pero si estoy diciendo, tienes razón, no lo hice bien, fui un mal padre, fui una mala madre, fui una mala pareja, fui infiel, fui desleal, fui un mal jefe, fui un mal amigo, es decir, todas las aceptaciones, todos los reconocimientos le ponen término al conflicto. Querer escuchar la disculpa y el perdón es solamente parte del egocentrismo. No es necesario. Si mi padre acepta que no estuvo presente, el que acepte que no estuvo presente es suficiente como para que yo diga, oh, asumió su parte. No era lo que yo quería,
Yo no estaba buscando tener la razón, pero si además él reconoce que sí lo hizo, oye, significa que voy a crecer yo, va a crecer él. Mi intención de expresarme con claridad respecto de lo que yo estoy pensando, lo que yo buscaba finalmente era que él supiera que en su ausencia o en el daño que me provocó, o más bien dicho, que yo sentí, porque más que me lo haya provocado, es que yo me sentí así, es decir, es mi interpretación. Yo interpreté que él me abandonó, yo interpreté que él me dejó, yo interpreté que me maltrató. En mi interpretación, yo lo que busco es comunicarle mi interpretación de los hechos. Él puede estar de acuerdo o no. Yo le puedo decir al jefe que usted es un maltratador y el jefe me dice, no, un momento, yo solamente he exigido, como a todos los demás, con rectitud y exigencia esto. Y a lo mejor no va a reconocer el maltrato, no va a reconocer el lenguaje maltratador, pero no busco que reconozca que tiene un lenguaje maltratador. Lo que busco es que sepa cómo yo me sentí. Y cuando yo le comuniqué el cómo me sentí, ahí termina, ese es el límite del conflicto. Esta es la manera de reconocer el límite del conflicto. Si buscamos tener la razón, nos pasamos al ego. Si buscamos que el otro nos pida disculpa, que nos pida perdón, estamos en el ego. Estamos en esa superioridad fantasiosa, en esa expectativa de quedarme yo tranquilo, un acto de justicia, un acto de venganza o lo que sea en el inconsciente, de acuerdo a las cosas que enumeramos en el inicio, para no repetirla. Una vez que ya comuniqué cuál fue mi interpretación de los hechos, hasta ahí llega el límite de estar en paz. La persona que acepta, que ha comunicado el cómo se sintió, ese se libera. El que quiere tener la razón se va a enfermar. Hay muchas personas enfermas y no lo saben, solo porque han querido tener la razón frente a los conflictos. Y están enfermas algunos porque además no han tenido la capacidad de ir y enfrentar cara a cara, decir el cómo me sentí. Y entonces, como no fui capaz de enfrentarlo cara a cara, acuso a mi papá de que él me maltrata, a mi madre, a mi pareja. Es decir, uso la acusación como un recurso justiciero o de venganza, dependiendo de la circunstancia. Una persona que aprende a enfrentar las cosas cara a cara, aprende a comunicarse con asertividad. Entonces, en vez de andar criticando a espaldas y buscando cómplices para que validen sus puntos de vista, y seguir acumulando rabia, porque además se sigue acumulando la rabia, bastaría con que la persona dijera, esto me hizo sentir incómoda, eh, yo quería saber el por qué actuaste de esta manera, o quería que comprender o hablar siquiera sobre lo que pasó. Entonces, estos diálogos que tienen que ver con yo comunicar el cómo me sentí, estos son los que pueden traer la paz y la estabilidad, pero tengo que primero reconocer cuál es el límite, porque si mi cabeza está pensando desde el egocentrismo que necesito que el otro me pida perdón y que necesito que se disculpe y necesito que se humille o que se rebaje para yo quedar superior, eso lo hace el ego solamente. Entonces, una persona que habla cara a cara finalmente le habla a su propio espejo. Es decir, se refleja y rompe proyecciones y patrones cuando soy capaz de ponerme frente a un otro y decirle, tú fuiste infiel. Y si yo he tenido vivencias de infidelidad, es como le estuviera hablando a mi yo interno y se resuelve el conflicto. Pero hay personas que no reconocen sus infidelidades porque necesitan acusar solo las otras. Y en estos temas de conflictos es importante que para sanar una herida profunda o una herida invisible, la confrontación, la conversación es la que va a generar la solución. Y no vengo a decirte esto para tener la razón, vengo a comunicarte esto porque así es como me sentí. Y ahora que te lo informé, me retiro. Ahí se genera el alivio. Pero si hay miedo a que la persona me rechace, no me escuche o no esté de acuerdo conmigo, el miedo a que no me comprendan podría ser mi ego. Querer ser comprendido
Es parte del egocentrismo cuando lo exageramos. Pero si solamente ya te dije, esto fue lo que yo sentí, esto fue lo que yo viví, esto es como yo lo pasé, entonces ya te informé y con esto date por enterado el cómo te percibo yo. Es decir, mi interpretación de los hechos es lo que yo quiero que tú sepas. No quiero tener la razón, solo quiero que sepas que el cómo yo lo viví. Al hacer esto, la energía estancada se libera. De esa sombra interna que estaba ahí como un pensamiento rumiante, desaparece. La emoción expresada es la liberación. Aquí es donde empieza la herida a cicatrizar. Se encuentra un espacio de verdad. Y por supuesto empiezo a reconocer mi verdadera identidad. Entonces, decir lo que pienso, lo que siento de forma clara y directa, obviamente está en beneficio de nuestro amor propio y de esta validación interna. Empezamos a confiar en nuestras capacidades y mejoramos el lenguaje, la comunicación, a defendernos sin miedo. Ya no es necesario andar atacando a nadie porque como vengo a comunicar el cómo yo me sentí, no a tener la razón, el ego se pierde en esa conversación, desaparece. Y por eso se pueden construir relaciones más honestas, se pueden construir vínculos más sinceros en la medida que eh, transmitimos el cómo nos vamos sintiendo. No se trata de estar en una posición de inferior o superior. No se trata siquiera de víctima o victimario. Entonces, eh, una persona que finalmente deja de acusar ha llegado a un punto de reflexión profunda. Se está haciendo cargo por fin de sí mismo. Por fin empieza a asumir solo su rol. Por fin empieza a reconocer su emoción. Ya no necesita proyectarlo ni buscar más culpables. Al hacerlo, dejamos de repetir el patrón. Ojo, estoy explicando cómo se termina la repetición de un patrón. No es cualquier charla esta. Estoy explicando con sentido profundo el cómo terminamos el conflicto y cómo nos salimos de tener que estar repitiendo lo que antes nos hirió o nos causó daño. Ya hemos descubierto lo que nos dolía. Detrás de la acusación había una emoción primaria, había una tristeza, había una frustración, había un abandono, había una impotencia. Pero cuando se enfrentó la situación y las emociones fueron puestas en la mesa, ya se hicieron los descargos, no necesitaba sentirme escuchado, solamente necesitaba exponer el cómo yo me sentía. Esperar que el otro me comprenda también es parte de mi ego. Puede que no me comprenda, puede que la persona esté enferma, puede que la persona esté dañada, puede que esté tan herida como yo lo estuve, pero por el solo hecho de haberle comunicado cómo yo me siento, hasta ahí, ahí está la línea, ese es el límite. Entonces, comuniqué lo que yo sentía. Y como comuniqué lo que yo sentía, mi mente deja de rumear. Ya no necesita estar, debía haberle dicho esto, debía haberle dicho aquello, debía haberle hecho esto otro. No es necesario. Y ojo, podríamos, si quisiéramos, como para entender que a lo mejor estoy frente a una persona de malas intenciones, ojo, malvada. Bastaría con que yo agregara el como yo me sentí, yo pienso de ti que tú eres una persona malvada, eres una persona despiadada. Y quiero que sepas que eso es lo que yo pienso de ti. Y ojo, no quiero tener la razón, solo quiero que se entere de que yo le percibo como una persona de mala intención. Y eso es lo que la emoción necesita comunicar, porque ahí es cuando se cierra un ciclo. Es de esta manera que cortamos el patrón de repetición. De esta misma forma, ya no necesito heredar a que mi hijo tenga que ir a buscar tener la razón, porque podríamos tener generaciones que sigan acusando situaciones o que sigan recreando situaciones que son fantasiosas, como por ejemplo, eh, si enfrentamos el tema de un punto de vista inmaduro, adivinen qué va a pasar, que vamos a quedarnos con esa sensación de espera de que el otro, por lo que yo le he dicho, cambie, que por lo que yo le he dicho y por tener la razón y que admita su culpa, mi inconsciente
se quede pegada en el conflicto, repitiendo esa acusación como una forma de castigar, pero en el fondo estoy alimentando la esperanza que a lo mejor se va a cumplir o a lo mejor no se cumple nunca y la persona se muere sin cumplir esa esperanza y por eso se heredan emociones no resueltas hacia las siguientes generaciones por esta necesidad inconsciente de tener la razón. Pero terminamos con el drama, terminamos con el conflicto, cerramos un ciclo. Nos vamos a una integración de nuestro dolor, a hacernos cargo, vienen las autorreflexiones. Entonces, finalmente aquí es donde se produce una especie de crecimiento y desarrollo interno. Aquí es donde la conciencia se calma, se relaja y encontró su espacio. Entonces, si la persona sigue con esa queja de superioridad y sigue alimentando el miedo de que se vuelva a repetir lo mismo, lo que hace que tengas miedo a que se repita lo mismo es tu necesidad de tener la razón. Renuncia a tener la razón, acepta que el otro es imperfecto, acepta que el otro está creciendo, está aprendiendo igual que tú, que no sabe si va a cambiar, que no sabe si se va a transformar, que si no sabe si le va a servir de algo, pero ¿qué importa que le sirva o no al otro? Lo que importa es que te sirvió a ti. Y si tú sientes que te sirvió a ti, se retira el personaje del conflicto y aparece una nueva experiencia. Y esa nueva experiencia es distinta. Entonces, ¿genera una conciencia de liberación? Sí. Entonces, la verdadera madurez emocional viene de el aceptar el hecho de haber comunicado algo. Si renunciamos al sentido de justicia, si dejamos de proyectar nuestras emociones heridas o emociones inconclusas, eh, si dejamos de actuar con estos mecanismos de defensa, de venganza, de justicia y todo lo demás, todo eso nos ha llevado por caminos que finalmente generan enfermedad. Acusar no crea ninguna solución, solo crea distancia. Entonces está lejos de la madurez emocional. Entonces, si nos volvemos de estas personas que todo el tiempo están contando sus problemas, una persona que está constantemente contando sus problemas no tiene la capacidad de enfrentar cara a cara, o si lo enfrenta cara a cara, está queriendo tener la razón. Y aquí es donde nos podemos salir de esta trampa. De esta manera salomónica terminamos y empezamos a resolver. Soltamos. Ya no se trata de tener la razón, sino que se trata de lo que yo necesitaba comunicar. ¿Qué se gana cuando dejamos de acusar? Liberación emocional estancada, el amor propio crece, nos proyectamos con coherencia, aparece la madurez, la comunicación se vuelve auténtica, aprendemos a sanar sin depender de la reacción del otro, es decir, reaccione bien o mal no es el punto, se desarrolla la personalidad interior que te transforma, esa que no anda gritando ahora al mundo lo que le pasa, sino que está entera resolviendo. Se elige de manera consciente la mejor posición para estar tranquilos. Entonces, en la energía de guardián, que es la capacidad de defendernos, lo que hacemos entonces es aprender a comunicar con estilo. Comunico, yo solamente cumplo con informarte que esto es lo que yo viví, esto es lo que yo pasó, lo que yo pasé, los hechos. Tú verás si lo tomas para bien o mal, si haces cambio o no haces cambio. Es decir, lo que tú hagas da lo mismo. Yo vengo simplemente a darle espacio a que mi pena, mi rabia, mi dolor, sienta que tiene alguien que la defiende. ¿Y quién es la persona que la defiende? Yo la defiendo. ¿Y cómo la defiendo? Comunicándote lo que vivimos y cómo nos sentimos. Y venimos solo a eso. Entonces, esta es la manera de proteger. Una herida infantil que no fue defendida en el pasado se actualiza y se enfrenta de esta manera. Entonces, nos quedamos al tiro con una sensación de alivio cuando entendemos dónde está el límite. Porque si quiero que el otro cambie, si quiero que el otro se disculpe, ya perdí el rumbo. Ya y me fui ya por un camino que no me va a devolver ni va a restaurar mi paz. Entonces,
¿Qué parte de mí se sintió no cuidada en esta experiencia? Ok, esta es la parte que yo necesito ir a proteger. ¿Y cómo la voy a proteger? Comunicando con claridad. Entonces, recuperamos el control de nuestras emociones. Honramos nuestra historia. Ojo, cuando digo honramos nuestra historia, no importa si fui víctima o no importa si fui victimario, porque sirve para los dos, tomar conciencia de ambas posiciones. Nos vamos a volver personas más creíbles, más confiables, nos vamos a respetar mejor. Abrimos el espacio donde antes solo había reacciones explosivas. Desaparece esa sensación de querer castigar o de querer buscar culpables. Y esto que no sabía cómo resolverlo, ahora encontré una reflexión. No vengo a exponer la falta de los otros. Solamente vine a cuidar lo que me duele, a darle nombre, a enseñarle a mi voz a comunicar de manera firme lo que me hirió. Entonces me vuelvo con una presencia más clara, más sólida. Ya no busco imponer tener la razón, ya no dejo de acusar después de confrontar. Y lo que he hecho es proteger mi dignidad. A esto la energía de guardián le llama madurez emocional. Así es como se logra. Entonces, si esto le sirve como para reflexionar, sacar los excesos y llevar en contexto, hay personas que si no han hablado, esto es lo que hay que hablar y de la forma de hablarlo. Y en el caso de los que estuvieron hablando de más y anduvieron acusando mucho, dejen de acusar y volvamos al centro y aceptemos que no se trata de tener la razón. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos sin juicio. Reconocemos qué fue exactamente lo que me dolió y me incomodó. Si me sentí ignorada o ridícula o rechazada he tenido miedo de que las cosas se repitan, con esta fórmula empezamos a encontrar una herramienta que me permite recordar el pasado, confrontarlo y dejarlo libre. Eh, Estaba necesitando proteger algo de mí. Creí que tenía que ser escuchada por el otro, pero lo que el alma me está diciendo es que yo solo tenía que escucharme a mí. Tenía que tener un representante de mi emoción. Y eso sale a través del quinto chakra de la comunicación. Aquí es donde logramos el respeto interno. Aquí es donde aparece la claridad y donde en esta honestidad conmigo ya no busco castigar, sino que estaba protegiéndome a mí misma en este caso. Entonces, no es lo mismo decir tú me hiciste daño que decir narrativa. Cuando pasó esto me sentí herida, me sentí dañada. Quiero que lo sepas. Y hasta ahí llega. Ese es el diálogo. No era más que eso. Si le agrego el quiero que te disculpe, quiero que reconozcas, ya el ego cruzó los cruzó los pueblos, se pasó 3 pueblos y entonces estamos exagerando. No es necesario. Y si notan que algo se repite, lo mejor de todo en la energía de guardián es que si empiezo a notar que algo se repite, me retiro. Es como, gracias, aquí ya no tengo nada más que hacer. Es decir, lo viví una vez, pero no tengo por qué seguir repitiéndolo. Aquí es donde me voy. Y me voy con esa sensación de que hice lo que yo quería hacer hasta donde me permití que era sano. Entonces, ¿necesito que el otro me responda de manera perfecta? No, yo tengo que responderme de manera sincera. Yo tengo que dar un argumento que me devuelva mi tranquilidad. Cuando la persona no está disponible, imaginemos un jefe tirano, que es difícil conversar con él, el ejercicio al vaso de agua y al jefe en el vaso de agua le cuento todo lo que yo siento y automáticamente libero por el solo hecho de haber verbalizado. Entonces, volvemos al centro de la manera más sencilla. Entonces, no necesito que el otro reconozca lo que hizo o el daño que me provocó para validar mi experiencia. El hablar es la sanación. El otro puede estar inmaduro, puede estar herido, puede estar desconectado.
Puede tener miedo a ser culpable o puede tener inmadurez emocional o vergüenza a sostener algo. A lo mejor no va a responder jamás lo que yo espero, pero el aprendizaje no depende del otro, po. El aprendizaje depende de ti. Entonces, si yo decido quedarme o decido alejarme o genero yo algún cambio ahora, la solución se encuentra en mí, no en el otro. Y eso es lo que finalmente recordamos cuando lo hacemos bien. Así es que solo decirles que para mí siempre es un placer poder exponer estos temas. La idea es reflexionar sobre qué es lo que voy a recoger de esta información. Tomo lo que me sea útil, lo que no me sea útil lo dejo ir. Obviamente hablé en términos generales. Hay cosas que me van a resonar más que otras o me van a hacer más pensar, pero así funciona la energía de Guardián. Por eso me complace exponerla y em, lo que nunca digo, pero que voy a empezar a decir y no les extrañe, es que si esta charla les es útil, les resuena, les hace reflexionar o pensar, eh, suscríbanse al canal, pónganle me gusta y compartan. Para el proceso nuevo que Compartir viene, Facebook. para el proceso nuevo que viene, sí. eh, Yo Una, durante mucho tiempo, y bueno, ustedes han visto, y esto es muy real, mi canal jamás, yo desde que creé el canal, nunca he pedido ni suscripción, ni me gusta, ni que comenten, ni nada. O sea, como que no estaba en mis criterios porque el canal yo lo creé con la intención de llegar a las personas que yo atiendo, con las personas que trabajo, las personas que se preparan conmigo, los que están en mis talleres, en mis cursos. Era mi enfoque del canal. Pero el proyecto nuevo para el año 2026 de Escuela Energética es un proyecto bonito que incorpora la posibilidad de tener realmente una escuela formal con las enseñanzas concretas de todo el contenido que se encuentra en el canal, que es amplio. Y en esta nueva etapa que quiero estar en colegios y en instituciones, entonces para llegar a ese otro nivel, ya puedo contar con personas que se están capacitando conmigo. De hecho, algunos están en esta reunión, que se están preparando porque quiero que esta forma de comunicar, esta forma de enseñar, tenga transmisores, tenga personas que representen la enseñanza de la energía de Guardián. Por lo tanto, estas personas que quieran sumarse a este proyecto, donde podamos llegar a, a nivel nacional, en distintas regiones, haciendo exposiciones, charlas, temáticas de grupo, etcétera. Eh, no quiero ser solo yo la voz, quiero que otras personas puedan representar la escuela y por eso la formación que estamos haciendo, digamos, va a llevar certificación y certificación oficial para que esta enseñanza sea algo profesional. Y por eso cambié todo, las formas de evaluar, todos los procesos están modificados y cambiados porque voy a otro nivel. Y este es el momento de empezar a huevear con suscríbanse, compartan, pónganle me gusta, eh, porque ya llega el momento en el que se puede compartir a más personas. No voy a ser el único transmisor, sobre todo porque en el caso del bullying y todo lo que ustedes ya han escuchado de mi charla, hay muy buenos resultados con los niños, con los apoderados, con los pacientes. Entonces, está probada la fórmula, es válida, funciona y funciona bien de forma concreta. Por lo tanto, me siento como contento y satisfecho de haber logrado tantos buenos resultados con cosas concretas. No entregamos fórmulas mágicas, hablamos de cosas que podemos realizar, así es que para mí eso es muy honorífico. Que tengan un muy buen descanso, que, que lo pasen muy bien y gracias por haberme acompañado
en todo este periodo: Lorena, Inés, Carmen, Pati, Yoka, Sergio, María Eugenia, Tamara, Patricia, América, Ida, Sergio y Pauli. Abracitos para ustedes y que nos Gracias, vaya muy bien. Carlito. Muy buen Gracias, descanso. Carlos. Excelente plática de Lego. Gracias. Muy bien. Chao, chao. Gracias, Carlos.